terminó los primeros 20 minutos. Decía anteriormente sobre la disputa de 1 Juan 5:7, ¿no? Pero igualmente en el púlpito, yo tengo 18 años y yo nunca he escuchado en el púlpito, 18 años salvo aproximadamente, 18, 20 años salvo aproximadamente. Lo cierto es que yo en 20 años nunca he visto en el púlpito que se haya predicado sobre 1 Juan 5:7, es decir, que realmente que esté o no esté en la Biblia, el asunto es que en el púlpito no está. Mi opinión es que complica la explicación de la Trinidad, porque mientras la Trinidad habla de que el Señor son tres hipóstasis en una ousia, son tres personas, como se traduce la palabra hipóstasis, el Señor de manera muy sencilla y sin complicarnos de doctrina dice, y los tres son uno. Esto que acabo de decir, y le pido y le ruego una detallada atención a esto que voy a decir. Yo no soy ni pentecostal del nombre de Jesús, ni soy unitario, ni docetiano, ni arriano, ni testigo de Jehová. Yo solamente estoy introduciendo un elemento que ha estado fuera del contexto bíblico. Y estoy diciendo que hay algo sumamente extraño, digno de analizar, tanto por los que están en el púlpito como los que estamos escuchando cada martes, cada jueves, cada sábado, cada domingo, los días de servicio, que 1 Juan 5:7 no está en las Biblias corruptas, pero tampoco está en el púlpito. Cuando yo personalmente no, ahora voy a directamente a lo que me decía César Medina. Él decía que él quería discutir con los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová no tenían ese versículo en la versión de su palabra, cosa que yo no llamo ni siquiera Biblia, ni a la Nueva Versión Internacional, porque son tantos los cambios, que llamar Biblia en el sentido de una colección de libros, bueno, es una Biblia, pero en lo que yo entiendo que la Biblia es la palabra de Dios divinamente inspirada, inerrante, infalible, con un poder de transformación, con un poder de llevar vidas y almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Yo no lo llamo Biblia, yo le llamo la versión de la palabra de Dios. Ok. La Biblia de los Testigos de Jehová. Mire, si la Biblia católica, la Nueva Versión Internacional, tiene más de 1600 diferencias, 1600 cambios, y todas las doctrinas fundamentales y algunas generales son afectadas por estos cambios. El tormento, la deidad de Cristo, hay omisiones de la palabra de la palabra sangre, hay cambios que en manos de cualquier especulador podrían crear nuevos escenarios, nuevas doctrinas. Estamos hablando de 1600 cambios. Me apoyo en las obras de mi gran amigo y quien ha sido y fue mi mentor en estos temas, el pastor y profesor de teología sistemática Helio de Meneses y su esposa Nira. Puede conseguir en internet Helio con H, de Meneses con Z, Sola Escritura, y pueden llegar a su página allá en Brasil. Este hermano me dio hace años un trabajo que a la fecha lo tengo incompleto. Era la adaptación de su libro 1600 cambios con la Nueva Versión Internacional de Brasil, para hacer una adaptación a la Nueva Versión Internacional de Venezuela, porque no todas las nuevas versiones internacionales en diferentes idiomas tienen la misma corrupción. Pueden ser 98, 95% similares, y hay un 5 que en unos casos cambia, en otros casos no cambia, así que no tiene una uniformidad al 100% como uno pudiera esperar. Lo cierto es que si esta Biblia tiene más de 1600 cambios, los últimos versículos de Marcos están omitidos, una cantidad de notas que cuestionan, imponen lo que ellos llaman los nuevos manuscritos, los mejores manuscritos, que no es otra cosa que los manuscritos estos vaticanos y sinaíticos de Roma.
Ahora, la nueva versión, la versión de traducción del Nuevo Mundo, los testigos de Jehová, por ahí leí, está alrededor de los 4.000 cambios. 4.000 cambios. Entonces, yo personalmente no discuto con los testigos de hace tiempo que dejé, porque ellos, igual que los calvinistas, en el ruedo de los calvinistas hay más de 1.000 versículos en el tema. Y para cada propuesta, para cada cuestionamiento del uso de esos versículos, ellos tienen su respuesta. Así que ellos están diseñados. Los testigos de Jehová es lo mismo. Usted coloca estos, no recuerdo cómo se llama el nombre, los que salen a la calle, y ellos están sencillamente entrenados para que cualquier doctrina que nosotros que querramos sobreponer al paquete que ellos traen, ellos tienen automáticamente su respuesta. No solamente lo podemos ver en el librito Razonamiento, un librito que básicamente es muy privado de ellos, el cual yo tengo 1 o 2 ejemplares por ahí que conseguí en algún momento, sino que su preparación para poder ellos ser bautizados les exige tener un dominio sobre, básicamente y sobre todo, para poder enfrentar a los apologistas, los buenos apologistas, y perdónenme quizás la falta de modestia, pero como el caso nuestro, los bautistas bíblicos, que tenemos históricamente somos una de las iglesias mejor preparadas en cuanto a doctrina, en cuanto a celo, en cuanto a tener ese deseo de ser como iglesia y como miembros lo más cercano al cristiano que agrada al Señor. Un testigo de Jehová, si utilizara nuestra Biblia, no podría ser testigo de Jehová. Un hombre, nosotros, si utilizáramos la versión de ellos, no pudiéramos ser bautistas. Entonces, 1 Juan 5:7, manejarla con un testigo de Jehová es manejar más de 4.000 cambios que tiene esa Biblia. Yo no gastaría mucho tiempo en eso. Sin embargo, en los 8 minutos que me quedan de esta segunda parte, te diría, César, que si tú te preparas y empiezas a conocer el origen de la corrupción de la palabra del Señor, empiezas a conocer por qué la Reina Valera 1602 es la referencia, el único y el árbitro para enjuiciar y para certificar, para auditar todas las Biblias y todas las versiones de las Biblias en el idioma español. Tú pudieras armarte de una posición que solamente el Señor la va a solidificar en el tiempo. Y más que con un testigo de Jehová, testificarle acerca de que si está o no está, 1 Juan 5:7, entender que si nosotros los confrontamos en el sentido de darles una información y hacerles entender de que su Biblia es totalmente diferente que la nuestra, y que esa Biblia está preparada para poder darle soporte bíblico, en mi opinión, entre comillas, a sus doctrinas, yo creo que algunas luces pudieran venir a ello. Te comento esto. La versión, cuando Russell, en finales de 1800, no recuerdo la fecha ahorita exacta, cuando Russell crea su primer grupo, que no se llamaban Testigos de Jehová, no sé si se llamaban, en internet podemos conseguir esa historia mejor que aquí. Ellos en Estados Unidos utilizaban la King James Version, no tenían otra alternativa. Y cuando ellos llegaron a Venezuela, que por cierto la primera predicación de ellos fue en Maracaibo, en un templo masón en Maracaibo, eso aparece en el CD, un DVD que ellos dan. Ellos no tenían a la Reina Valera 1960. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó desde finales de 1800 hasta 1950? Que ellos
ellos estaban, por un lado tenían unas doctrinas que esa Biblia no la apoyaban. Por ejemplo, cuando los testigos de Jehová dicen que Jesucristo fue la primera creación de Dios, y ellos se consiguen con nuestra Biblia y dicen, pero es que el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, los tres son uno. No puede haber una unidad cuando supuestamente uno está subordinado al otro, o cuando el uno comanda al otro. Para mí eso fue un, entre comillas, sufrimiento, una incomodidad que ellos cargaron por más de medio siglo. Y de alguna manera ellos empiezan a formar lo que llaman la traducción del Nuevo Mundo. Por cierto, nadie sabe quiénes son ni los editores, ni los que dieron aporte, ni los colaboradores. Ellos invocan un principio de humildad, un principio de... Para mí es sencillamente encubrir la mano católica que está dentro de esa traducción. Cuento como anécdota que hace tiempo un gran amigo mío, igual se llama César, omitiré el apellido, me regaló una Biblia de los Testigos de una de las primeras ediciones. Y esa Biblia estaba en manos de un sacerdote católico. Y este sacerdote católico me la manda como sin conocerme, nunca nos conocimos. Y se la mandó porque el César venezolano, le dijo que yo estaba de hace tiempo estudiando las Biblias. Incluso César me regaló una Biblia 1602 impresa en 1850, 1870 de la Asociación Bíblica X, no recuerdo ahorita. Y me regaló un diccionario bien antiguo, y uno se desprendió de cosas muy valiosas de él porque sabía que yo estaba trabajando en eso. Y cuando él le dice, César de Venezuela, le dice a este cura Salus, le dice que tiene un amigo y tal, le dice, oye, te le voy a regalar la mejor Biblia que hay. Y sorpresa para mí, que esa Biblia era la versión de los Testigos de Jehová. El atento que está escuchando, pues, podrá conocer otros escenarios. Regresando al tema, esto es una argumentación bien interesante que yo planteo a los testigos. Le digo, entonces mira, resulta que tu primera generación de testigos de Jehová dependieron de una Biblia que es la que hoy tú no usas. ¿Por qué no sigues usando la misma Biblia? Porque tienes otra, pero resulta que esta otra está en manos de una segunda, yo la llamo así, una segunda generación. Entonces, ¿cómo es que ahora las Biblias de la primera generación no funcionan? Y no te funcionan. Y la muestra es que tienes ahora otra. Y cuando te conviene, en Atalaya o en el Despertar, utilizas citas, pero citas que los hacen ver, para mí es un fraude, los hacen ver como que ellos también utilizan esas Biblias, pero lo utilizan para, como le vuelvo a decir, para lo que les conviene. Porque Primera Juan 5:7, que está en la Reina Valera 1960, hacia atrás, no está en la Biblia de ellos. Entonces, volviendo al libro que comentaba, Toda Escritura es inspirada, la sorpresa que yo me llevé es que en ese esquema, en esa diagrama textual, por llamarlo de alguna manera, donde aparece el origen de esa traducción de ellos, esa versión de ellos, están dos códigos, dos manuscritos, el Vaticano y el Sinaítico. Está el texto de Westcott and Hort, que es el mismo que alimenta a la nueva versión internacional, el mismo que alimenta a la King James Version revisada, la misma base textual de las Biblias católicas. Entonces, como dicen, también todos los caminos apuntan a Roma. Quedan 5 minutos.
Constantino, antes del concilio, ya en la víspera del concilio de Nicea, manda a imprimir 50 Biblias. Ustedes pueden buscar, básicamente todo eso está en inglés. 50 Bible Constantine, ¿no? Creo que se pronuncia así. Y pueden conocer muchísimo acerca de esas famosas 50 Biblias. Esas 50 Biblias fueron traídas de Alejandría. Dios no quiere nada de Egipto. Alejandría era la antigua capital de Egipto. Dios no quiere nada de Egipto. Salomón se metió en problemas porque traficó, compró caballos de Egipto. Esas Biblias que trajo Constantino y son los que básicamente con esas Biblias arrancan lo que es la Iglesia católica romana. Son básicamente las mismas Biblias que hoy conseguimos con el contenido corrupto. Estrictamente no es cierto, es decir, desde el punto de vista académico, porque hay varias, está la Septuaginta metida, está el texto confrontada con el texto masotérico, pero en general sí podemos decir que todas esas Biblias, sí, definitivamente todas esas Biblias, tienen su origen en Roma. Porque Roma necesita una Biblia también adaptada a sus doctrinas, por eso es que la Septuaginta tiene los apócrifos, porque en los apócrifos es donde está la oración a los difuntos, es donde está la base para dar oración a los difuntos. Entonces, a la final, nosotros nos queda 3 minutos para terminar. Y nos queda darle gracias al Señor. Primero, por nuestra salvación. Segundo, tema que voy a preparar posteriormente, Él cumplió su promesa de la preservación de su palabra. Esa es una doctrina que no se enseña. Se llama la doctrina de la promesa de la preservación de la palabra de Dios. Dios prometió que Él iba a preservar su palabra. Cuando Él dijo en Génesis, morirás, el primer corruptor, el primer editor prefigurado de la Nueva Versión Internacional, dijo, no, con que así os ha dicho Dios, que no moriréis. Y Él dijo, no moriréis. Esa es la primera corrupción de la palabra de Dios. Satanás no ha cambiado. Satanás es el mismo. Desde que él mismo se autocreó, cuando el Señor lo derribó por su soberbia, y ha sido y será el mismo hasta que sea echado al lago de fuego y azufre. Nosotros nos queda una Biblia, nosotros nos queda un tesoro, que es la Reina Valera 1602. Esa Biblia tiene que ser rescatada, esa Biblia tiene que ser colocada en el lugar que le corresponde. Lo cierto es que desde Constantino hasta la época de la mal llamada Reforma, Europa estuvo bajo el dominio tanto de las doctrinas católicas como de una Biblia, que era la Vulgata. Oscurantismo, persecución, superstición, miles de millones de almas que fueron al infierno por confiar en una doctrina sobre salvación por obras. Cuando Erasmo, esa es una historia que también se las voy a comentar más adelante, cuando Erasmo consigue un Nuevo Testamento, lo edita, que es lo que se llama, lo que se empezó a llamar el Texto Recepto, que es una familia de más de 21 ediciones, empieza el mundo a conocer el Evangelio con poder de salvación, empiezan la explosión demográfica de cientos de almas, es lo que se forma, lo que se ve en la Reforma, lo que llaman los luteranos, que no era otra cosa que almas salvas, y hasta la fecha de hoy, hasta la venida del Señor Jesucristo, tenemos una Biblia, tenemos una doctrina que tenemos que cuidar, que tenemos que preservar, como fue preservada por hombres que dieron sus vidas, Julianillo Hernández, uno de ellos, para que pudiéramos nosotros tener en nuestras manos esta bendición. Señor les bendiga, perdónenme la improvisación, no tenía nada escrito, espero que sea de mucha bendición y gracias a César Medina por